Mujeres en Diálogos por la Igualdad. La doctora Tere Guerra y Mariel G. nos presentan una charla sobre los logros y el empoderamiento de mujeres líderes que inspiran el cambio. Prepárate para un diálogo transformador que despierta conciencias y promueve la igualdad sustantiva. Comenzamos. Buenas noches, estamos en un segmento más de su programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Buenas tardes, Mariel G. y muy bienvenida Ana Luz Ruelas Monjardín, a quien tenemos pues invitada de lujo, como han sido el resto de invitadas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Ana Luz. No, al contrario, muchas gracias por haberme traído a este espacio tan agradable y con tan excelentes amigas. Bienvenida, pues, Mariel. No, muchas gracias. Me da mucho gusto estar compartiendo un capítulo más con ustedes. Ana Luz Ruelas Monjardín. Bueno, pues una gran amiga, aparte de todo. Hemos coincidido desde la carrera de la Facultad de Derecho. En aquel entonces eras deportista, Ana Luz. Yo creo que esa faceta poca gente la conoce. Te gustaba andar en bicicleta. Recuerdo que traías por ahí una raqueta de tenis. Y ahora como investigadora, científica, y pues quiero destacar que fuiste de las primeras sinaloenses de llegar como del Sistema Nacional de Investigadores, como investigadora a nivel 3. Fuiste de las primeras mujeres, si mal no recuerdo. Fui la primera, sí, fui la primera. Sí, de hecho esto hay que explicarlo un poquito para nuestra audiencia. El Sistema Nacional de Investigadores tiene niveles. Primero están candidatos a investigador, después se llega investigador nivel 1, nivel 2, nivel 3, pues es de los máximos, el cuarto es lo máximo, ¿verdad? Son los eméritos, son profesores que ya pasaron por todas las evaluaciones y después de los 65 años de edad se someten a una última evaluación, más bien es una evaluación administrativa y puede optar por el emeritazgo, investigador emérito, que ya les dan. ¿Ya estás cerca tú entonces de ahí? No me lo recuerdo. No tanto, dice. Sí, fíjate que yo creo que ahora, en estos últimos 2 años, he acumulado 2 años extras a mi nivel 3, a mi periodo como nivel 3, porque los profesores que nos incorporan como evaluadores del Sistema Nacional de Investigadores, de los nuevos, de los solicitantes, nos dan 1 año extra, ¿no? Entonces yo ya llevo 2 años acumulados y a mí se me vence el SNI en 2029. Hay que platicarle un poquito a la audiencia que no conoce mucho de estos programas. Pues, ¿cómo es? Primero entraste como candidata investigadora, luego pasaste... ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Qué te evalúan para irte brincando de nivel? Bueno, yo he pasado por todos los niveles. Como candidata, recuerdo que después de haberme doctorado en 91... inmediatamente yo ingresé al Sistema Nacional de Investigadores como candidata. Es muy curioso. Yo soy una persona muy afortunada. Siempre lo repito porque los requerimientos para ser investigadores se han especializado y son ahora mucho más rigurosos respecto de hace 36 años, ¿no? Porque cuando yo ingresé tenía una carrera de investigación muy, muy incipiente. Apenas había yo hecho mi tesis doctoral y tenía por ahí publicados unos folletitos para estudiantes y profesores de las escuelas preparatorias de la UAS. Y con eso yo ingresé al Sistema Nacional de Investigadores. Todavía recuerdo en una reunión que hubo en Mazatlán donde estaba el doctor Jaime Martuchelli, que fue director adjunto del CONACYT por allá en 1993, que yo me le presenté ahí sintiéndome yo ya muy, ¿verdad? Entonces, creyéndote mucho. Me dijo,
ustedes todavía no son investigadores. Y me paró en seco. Entonces yo me quedé reflexionando. Y bueno, yo he hecho de mi carrera de investigadora una profesión. Y me he encargado de decírselos a mis estudiantes, que ser investigadora académica es un oficio más. Es como si estudiaras para médico o para ingeniero o lo que sea, ¿no? Porque te da una estabilidad laboral, tienes condiciones pues muy favorables, sobre todo los que pertenecemos al SNI, porque el SNI entrega es pagado, pues. Nos van aumentando los ingresos conforme aumentan los niveles. Entonces yo a estas alturas creo que el ingreso por ser SNI 3 es mucho más alto que por ser profesora de la UAS, ¿no? Entonces es una carrera que uno tiene que decírselos a los jóvenes, que es una opción, y es una opción muy grata. ¿Por qué? ¿Por qué, Mariel? ¿Y por qué, Tere? Porque, si tú te acuerdas, los investigadores tenemos que entregar resultados, hacer avances de investigación, y acostumbramos ir a los congresos a medirnos con otros profesores, con otros investigadores. Claro. Entonces, eso te da oportunidad de viajar, ¿no? Y en nuestros tiempos, por allá, a principios del año 2000, pues no había tantos congresos. Entonces yo les digo a mis estudiantes, uno conoce buena parte del mundo siendo investigadora. Y pensando, justo a mí me llama mucho la atención porque yo, como de manera muy personal, creo que el tema de la investigación en las ciencias sociales suele verse pues justo como una ciencia de segunda, ¿no? Porque no estamos en ciencias exactas y tal. ¿Cómo Ana Luz decide dedicarse, o sea, más allá de todo esto que ya experimentaste en el trayecto de este tema de los viajes, conocer gente, pero qué motivó esa Ana Luz Ruelas? Es más, hasta después de la licenciatura decir, pues me voy a seguir preparando para dedicarme a la investigación. Sí, tiene que ver con el destino, yo creo, porque precisamente cuando Tere y yo nos vamos a la Ciudad de México a estudiar pues la maestría en primer lugar, yo iba con la idea de entrar al Colegio de México, hacer someterme a una convocatoria en estudios internacionales, algo así, pero se canceló ese año. Entonces pues yo dije, ni modo, me voy a ir al posgrado de Derecho, y así fue. Entonces el doctorado en Derecho no capacita precisamente para ser investigador, sino que es más bien para especializarte e involucrarte en la administración pública federal. Yo recuerdo que nuestros ídolos eran los presidentes de la República, que habían pasado por la Facultad de Derecho de la UNAM, y de hecho era un ambiente que no nos era muy familiar a Tere y a mí, que veníamos pues de la Universidad Autónoma de Sinaloa, provincianas en el buen sentido de la palabra. Entonces los chilangos eran mucho de ostentar que trabajaban en la Secretaría de Estado, tenían contactos con los grandes personajes de la política, y pues nosotros nada que ver, ¿no? Pero al paso de los años, haberte hecho doctora, pues es someterte a un rigor tremendo. Es una cosa es una situación que no se la deseo a nadie. Bueno, por un lado estás diciendo que quieres motivar a los jóvenes, pero por otro. Lo que pasa es que a estas alturas, yo a muchos jóvenes que no les veo aptitudes de hacerse investigadores con seriedad, les digo, ni te metas, ¿no? Porque yo creo que no hay candidato a doctor
de cualquier área del conocimiento. Ahorita que tú dices de las ciencias sociales, nos sometemos a los mismos rigores, claro, Mariel, que, claro, los doctores en las físico-matemáticas, etcétera. No hay candidato a doctor que no haya sufrido una crisis nerviosa. Una, por decir, es muy poco, ¿no? Se somete uno a evaluaciones constantes y evaluaciones que son estresantes al extremo, ¿no? De caer, incluso conozco a varios que han caído en hospitales. No fue mi caso, no sé si el de Tere. Tampoco. Afortunadamente no. Pero por ahí evaluar luego la salud mental, ¿no? No, También yo creo que Tere sería la estudia. última en caer en hospitales, ¿no? Porque hubiera caído por otras razones, ¿no? O sea, realmente sí es estresante y sobre todo cuando entran a esa evaluación donde vas a ver si sigues en... ¿Cuántos años tienes tú de continuidad en el Sistema Nacional de Investigadores? Que es así como decirlo, es como si estar certificado como investigadora, porque tienes producción, porque tu producción es avalada por una institución, porque tiene un registro, o sea, ¿cuántos años de continuidad tienes? Si entraste desde el 91, estamos hablando de 33 años. Más o menos, sí. Esa continuidad tengo, sí, porque pasé por todas las evaluaciones y de todo tipo. Yo hice mi tesis de doctorado, Mariel, con máquina mecánica, ¿sí? Uh-huh. Entonces es un esfuerzo diferente ahora que se hace con la computadora. Pero entonces mi historia como profesora, como investigadora, tiene que ver también con la tecnología, porque uno de mis sabáticos, que fue en la Universidad de Texas en 1994-95, pues ya estaba yo escribiendo en computadora, pero cuando yo termino mi primer libro sobre telecomunicaciones en México y Estados Unidos, la Universidad de Texas decide publicarlo en línea. Entonces, pues yo andaba todavía con el estrés de publicarlo en físico aquí en México, con la editorial de la UAS y la UNAM. Entonces, cuando el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas, donde yo estaba adscrita, me dicen, ¿podemos subirlo en línea? Pues yo digo, ¿cómo? Pues súbanlo, dije yo, no, sin mucho saber. No eran las grandes bases de datos que todavía conocíamos acá, ¿no? Entonces, eso me dio a mí mucha exposición, porque de los libros que se empezaron a citar en México por parte, por ejemplo, del Instituto de Estadística, del INEGI, y las primeras estadísticas sobre telecomunicaciones usaban mi libro. Entonces, pues eso fue para mí una gran diferencia. Y luego también yo ostentaba que había sido el primer libro de aquí de la UAS, creo, no estoy segura. Hasta donde saben, vamos a decir que sí. Hasta donde sabemos. Y si no, que alguien nos diga en los comentarios. Si no, en colgarlo en línea, ¿no? Y todavía está ahí. ¿Y qué tanto ha cambiado? Porque esta temática, por ejemplo, que sí recuerdo que fue de tus primeras líneas de investigación, el tema de las telecomunicaciones, y en aquel entonces se veía, pues, cuánta gente realmente estaba usando Internet. Estamos hablando casi de los albores del Internet, porque también luego las nuevas generaciones no saben que hubo una generación que no lo usó, ahora casi nacen con el celular, o es el primer regalo que piden las infancias, pero... En este cambio tan vertiginoso, ¿has seguido tú la línea este tema de las telecomunicaciones comparativamente? Ver a México qué tanto le falta. ¿Sigues en esa línea de investigación? Sí la he seguido. Tengo dos grandes líneas de investigación yo, que por cálculo profesional no he dejado yo de hacer investigación sobre derecho, ¿no? Porque es el área donde a mí me evalúan. Pero el tema que me atrae a mí mucho es el impacto de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, yo escribí 2 libros, que me acuerdo ahorita, sobre el uso del teléfono celular, para el cual
apliqué encuestas, y todavía escribía sobre el origen del celular, la evolución del celular, el uso del celular por niños, el uso del celular por adultos, etcétera, etcétera. Es como, a estas alturas es como un libro introductorio. Y luego me llamó mucho la atención de cómo se usaba el internet. Bueno, pero yo ahí, pues precisamente porque las tecnologías apremian y así los tiempos, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y volveremos precisamente para hablar con mayor profundidad de estas líneas de investigación. Seguimos aquí en Mujeres en Diálogos por la Igualdad. En un momento regresamos. Mujeres en Diálogos por la Igualdad con la doctora Tere Guerra y Mariel G. En Villa Juárez, Costa Rica y El Dorado, vibran y gozan con Vibra Radio. A entrevistar a diferentes personajes dentro de los géneros periodísticos, tú lo sabes, el que más me apasiona a mí es el de la entrevista. Así es. Escucha a Francisco Arismendi, analista de Los Noticieristas, todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. En Esta Noche Cena Pancho. Se estará transmitiendo en vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de Los Noticieristas. Vibra Radio. Tierras de los hombres que se unen al progreso. Mi tierra es un congreso de hospitalidad. Mi tierra abre los brazos siempre con bonanza Y nos regala la esperanza de un porvenir que brillará. Sinaloa, con gente que mira el futuro. Sinaloa, Es mar, es campo, es de orgullo. Sinaloa, Le da su fruto a todo el mundo. Sinaloa, quiere contigo convivir. ¡Súbete, Sinaloa! Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. Alto Vibraje. El podcast de sinaloenses ordinarios siendo extraordinarios. Una entrevista donde aprender de las experiencias de los grandes es el objetivo principal. Búscalo así, Alto Vibraje, en todas las redes sociales y sintonízalo en Vibra Radio y Los Noticieristas. El podcast de sinaloenses ordinarios siendo extraordinarios. Un podcast con causa de la Junta de Asistencia Privada para la ayuda directamente a la organización que el entrevistado seleccione. En Vibra Radio. Esta noche, Cena Pancho. Un servidor en Esta Noche Cena Pancho va a entrevistar a diferentes personajes dentro de los géneros periodísticos, tú lo sabes, el que más me apasiona a mí es el de la entrevista. Así es. Escucha a Francisco Arismendi, analista de Los Noticieristas, todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. En Esta Noche Cena Pancho. Se estará transmitiendo en vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de Los Noticieristas. Vibra Radio. Continuamos en Mujeres en Diálogos por la Igualdad con la doctora Tere Guerra y Mariel G. Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Justo antes de irnos al corte, la doctora Ana Luz nos compartía un poco de estas dos líneas de investigación, el derecho que por un lado
más allá de porque le piden, pues es un tema que le apasiona, pero el tema de telecomunicaciones y particularmente el uso del internet, como pues esto bien decía la doctora también, a veces algunas generaciones creemos que ya venía por obra de gracia y casi pues venimos aprendiendo a utilizar celular y esa conexión a internet. A mí me gustaría saber también como sobre esto, ¿cómo vio esta transición de la que habla de, pues primero tener que consultar, asumo, en grandes enciclopedias y libros en físico, a vivir justo con el uso del internet, esta facilidad para poder obtener información? ¿Cómo fue eso como investigadora? Es una parte de la historia, yo creo, de los investigadores de mi generación, ¿no? Cómo tuvimos que pasar de tener tantos problemas para encontrar fuentes de información escritas a tener el día de hoy un exceso de información. Entonces, las dos situaciones pueden ser problemáticas porque hoy en día uno tiene que discernir muy bien qué información es fidedigna y cuál es basura, que me atrevo a decir que es mayoritariamente inútil mucha información que circula, sobre todo en las redes populares, ¿no? Porque tiene uno que buscar bases de datos serias que tienen científicas, autores, sí, las instituciones, etcétera. Entonces, sí fue ese tránsito muy aleccionador, pero obviamente pues me quedo con la actualidad, ¿verdad? Porque hoy cualquier información que uno tenga que consultar, pues la puede encontrar. Pero también es un reto para las nuevas generaciones de crear conocimiento, porque no todo está en las redes, no todo está en las bases de datos. Si queremos escribir, por ejemplo, de los niños de Sinaloa, cómo se están metiendo a la tecnología y cómo los está perjudicando, es una parte que tenemos que ir directamente con los actores, con las mamás, con los papás. ¿Cómo les afecta? ¿Cómo les afecta tremendamente, de tal suerte que hoy es una enfermedad? La dependencia. Oye, Ana Luz, me estaba acordando ahorita que dijiste de esta generación, como la nuestra, que pasó, precisamente transitó. Yo hice, no recuerdo si 2 años o más después de ti, la tesis de doctorado, y ya me tocó escribirla en la computadora. Pero decían que antes la palabra AC se usaba para decir antes de Cristo, sí. Y DC después de Cristo, pero sí, que ahora se usa antes de la computadora y después de la computadora, porque son generaciones como diferentes y todavía sobrevivimos algunos que fuimos a C, pero que luego nos incorporamos. Pero bueno, yo quería preguntarte, ¿cuántos libros tienes publicados? Y coautora eres, o sea, sí, una cosa son de tu autoría y luego tu coautoría, seguramente en estos 30. Sí, y hay libros coordinados y hay libros editados. Pues yo creo que son como unos 16 entre de autoría única y coordinados o en coautoría. Sí. Y en este mundo de investigación, digo porque algo que también hemos platicado en estos micrófonos es como muchas mujeres como tú, o quizá incluso como yo, que vas venciendo obstáculos, que vas empoderándote de alguna manera en esa área del conocimiento, en tu caso como investigadora, pues no naces feminista, te vas construyendo. ¿Cómo has encontrado tú ese mundo y que te ha tocado mucho seguirlo, este mundo del conocimiento? ¿Alcanzas a percibir o cuándo empezaste a percibir que había barreras para las mujeres, que no en todas las áreas del conocimiento hay suficientes mujeres? O sea, porque como que cuando recién empezamos vas venciendo obstáculos y no logras advertir las barreras y las diferencias entre hombres y mujeres. ¿Cómo lo vives en la ciencia esto? Soy un caso atípico, yo creo, porque yo me negaba a aceptar
tanta desigualdad, ¿no? Tanta desigualdad de género. Pero hoy en día he cambiado radicalmente a ser una feminista por convicción y a una feminista de acción, ¿no? Eso es muy reciente, yo creo, porque hemos visto, a mí en el paso por la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, recuerdo que no hace más de 8 años, los jóvenes, todavía había jóvenes que no aceptaban las diferencias o la igualdad de género. Era un caso que me tocó a mí tener que interceder, mediar ahí entre los estudiantes que pues estaban como en contra de una de las chicas que para ella era una aberración que existieran diferentes preferencias sexuales, ¿no? Entonces yo lo tuve que vivir junto con mis estudiantes y fue muy grato para mí, muy grato, muy aleccionador. Entonces ha sido una aceptación muy veloz. Construirte como feminista. Construirme como feminista y encontrar todo el lastre que tiene la mujer y los hombres que son diferentes tras de sí, todo lo que han tenido que remontar. Entonces yo estoy pues gratamente sorprendida de que hoy en ahora día... te vemos en las marchas incluso. Sí. No, los 8 de marzo no te la pierdes. Yo soy asidua a mí me gusta marchar, ir junto, sobre todo con los jóvenes, ¿verdad? Que te infunden toda esa energía y esas ganas de hacer cosas diferentes, que ¿no? Creo que ahí es el ejemplo de que al final, pues primero, muchas veces el reconocimiento como feminista es a partir de la experiencia personal, que de repente un día una despierta y dice, no puede ser que vivamos en un mundo con tantísimas desigualdades, ¿no? Y que, pues, afortunadamente una es egresada, ¿verdad?, del mismo espacio del que está hablando la doctora. Y yo creo que sí ha sido muy interesante pensar en como en un perfil del espacio que en teoría tendría que ser muy politizado, como muy consciente de estas desigualdades, que no siempre pasa, sí señalo a gente de algunas generaciones, pero también pensar entonces en esa responsabilidad como maestra, doctora, que se reconoce feminista, investigadora. ¿Cómo ha sido para ti el estar entonces en estas aulas, estas experiencias? ¿Cuál ha sido como, cómo sientes esta responsabilidad incluso de pensar con estas generaciones, el poder alimentar esta idea de poderlas empoderar y que se sientan autónomas las chicas por ahí en la facultad? ¿Cómo ha sido? Sí, yo creo que ha sido muy interesante este devenir, ¿no? Entre enseñar al margen de estas diferencias de género a incorporarlo, ¿no? Porque se impone en cualquier temática que uno aborde en las clases, en el aula, esta trayectoria de tanta diferencia, tanto sojuzgamiento, se impone. Yo debo confesar aquí que en mi último libro que escribí sobre derecho, que apareció en 2018, yo me cerré a trabajar la estadística de diferenciando profesoras y profesores de derecho. Yo tenía esa inquietud de que decía yo, tengo que encontrar la diferencia, pero no me metí. Y esa es un pendiente que tengo yo, encontrar la diferencia entre los abogados y las abogadas, ¿sí? Oye, Ana Luz, aunque vamos a ocupar otro programa, pero tú has sido, aparte, en la universidad una mujer crítica
ya has enfrentado precisamente, aparte eres columnista, a lo mejor algunas de la audiencia pues que ya te conozca, sabes que fuiste columnista en el periódico Noroeste, eres actualmente columnista en el periódico El Debate, tienes bastantes años en esto y esto ha acarreado alegrías y también sinsabores, podemos decir, o sabores amargos. Has sido una mujer, una voz crítica al interior de la universidad. ¿Cómo ha sido esto? O sea, al haber sido de las primeras mujeres que abre precisamente camino en una crítica al uso político de la universidad, a lo que fue en su momento el rectorado de Héctor Melesio Cuen y que además sigue manteniendo ese control. ¿Cómo lo has vivido? Yo asumí la situación de la Universidad Autónoma de Sinaloa como una obligación de una profesora pues con cierto empoderamiento, ¿sí? No me quise quedar yo conforme con el estado de cosas de la universidad y empezamos, yo creo, a ver los problemas por los que estaba atravesando la universidad desde Gomer Monarres. Yo recuerdo que yo le reclamé a Gomer que andaba inaugurando obras, edificios cuando todavía se trasminaban, ¿no? Pero eso era peccata minuta con lo que vino después, con el rectorado de Melesio Cuen, donde se cerró la universidad a la manifestación de las ideas, a la agresión flagrante contra los que nos atrevíamos a disentir y a criticar, ¿no? Yo creo que, insisto, es una obligación. Por eso a veces soy un poco agresiva con otros profesores y profesoras de la UAS que ya tienen un estatus y ante el estado de cosas, ante la decadencia por la que está pasando la universidad a partir del rectorado de Melesio Cuen, no se atreven a levantar la voz. Podemos decir entonces que tú te construyes como feminista y dices eso es algo más reciente, pero entonces también te construyes como crítica a partir de cómo vas fortaleciendo tu empoderamiento, porque, o sea, digo, yo recuerdo a esa Ana Luz que decía que andaba todavía en bicicleta, pero vi todo, conozco tu empoderamiento, porque bueno, finalmente eres una académica, una investigadora con altos reconocimientos en Sinaloa, pero eso a la vez te va, por lo que tú dices, generando como una responsabilidad pública. Es decir, yo ya estoy empoderada como académica, gozo de un reconocimiento no solo estatal, sino nacional, y como que dices tú, entonces tengo una responsabilidad con mi entorno y con mi comunidad. ¿Es así? ¿Lo podemos decir? Así es decir, yo no estoy conforme con una estabilidad de ingreso, una estabilidad laboral, si estoy en una institución que cada vez pierde calidad y estamos viviéndola, ¿no? Que cómo se va deteriorando la universidad, están perdiéndose muchas oportunidades y yo creo que uno tiene que tener cierta responsabilidad y agradecimiento con la institución. Que es hasta coherente, ¿no? Pensar en esta idea de que no se puede vivir como en esta calma cuando todo alrededor está en caos. Correcto, y yo creo que el hecho de yo haber entrado a colaborar en Río 12, en Noroeste y ahora en el periódico El Debate, me hizo ponerme en el ojo del huracán, ¿no? Y recibir todo tipo de agresiones, porque obviamente yo no estoy adscrita a la Universidad Autónoma de Sinaloa como personal que soy del SNI. Yo me fue borrado del mapa. Yo fui borrada del mapa de la universidad. Estás jubilada y sabemos que hay muchos maestros jubilados que, sin embargo, tienen el respaldo de la institución, particularmente la universidad, para poder seguir perteneciendo al SNI. Y tú siendo una de las primeras mujeres que entró al SNI aquí en Sinaloa, una de las primeras que tiene nivel 3, sin embargo, te es negado ese derecho. Pero bueno, se nos pasa muy rápido el tiempo. Y me acordé de pronto ahorita que estabas diciendo con la edad
dije, me parece que fue Saramago el que usó la expresión, José Saramago decía, a mayor edad, más rebeldía. Entonces un poco siento que eso condensa y también te expresa. Pero quisiera que nos platicaras antes de cerrar, pero ¿cómo es Ana Luz Ruela se relaja? Porque pareciera que todo en tu vida es trabajo y no hay esos espacios. Luego eso hay que preguntárselo mucho a las mujeres empoderadas, a las mujeres que construyen y que logran, que tienen muchos méritos. ¿Cómo te relajas? Mira, yo creo que yo a partir de que me retiro de las aulas, yo fui de la oficina a la cocina, como quien dice. ¿Y te hace feliz? No es exactamente, porque ahora tengo tiempo de dedicarme a mis plantas, de dedicarme a mi casa, a mis... Y al payo. Sí, a la mascota a las ahí, mascotas. Sí. ¿Cuántas mascotas tienes? Porque luego... Tenemos tres perros, ¿sí? Entonces convivo más con los perros que con los humanos, yo creo, ¿no? Y vivo muy contenta en Culiacán, comiendo bien, visitando a las amigas, a los amigos. Yo creo que estoy muy agradecida yo con lo que ha sido mi vida, pero tengo una responsabilidad también. O sea que tú, literal, como dijiste, de la oficina a la cocina, pero entonces, digo, a mí también me gusta cocinar y tú lo sabes, y de pronto como que uno lo toma como relax, pero porque lo hace de vez en cuando. Sí. No sé, Mariel, si quieras decir algo, ya estamos casi por cerrar. Sí, yo sí quiero reconocer justo el tener aquí a la doctora Ana Luz, porque es sumamente refrescante pues conocer estas historias. Al final este programa nace con la idea de poder hacer llegar estas experiencias a más personas, porque pues precisamente en esta desigualdad las mujeres llevamos un proceso de reconocimiento distinto. Entonces pues agradecer el que dentro de las aulas siempre fue una voz muy crítica, me consta, y que incluso ahí en el grupo de una red social en particular de la facultad éramos así las 3 personas que comentábamos cuando había un problema. Entonces pues muchas gracias por ser coherente y ser también ejemplo de experiencia, dedicación, amor a lo que se hace, y entonces también como con este compromiso. Entonces muchas gracias también. Al contrario. Y pues muchas gracias también, Ana Luz. Nos hemos construido juntas y la verdad es que me consta toda tu trayectoria, todo lo que has construido, y creo que igual pues sumamos rebeldía con los años, y pues un gusto tenerte esta tarde-noche por aquí. El gusto ha sido para mí. Muchas gracias, Mariel. Muchas gracias, Tere. Pues con esto cerramos este segmento de Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Y bueno, pues igual que siempre, tuvimos y tenemos invitada de lujo, Ana Luz Ruela Monjardín. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Recuerda que el cambio comienza con nosotras. Te esperamos en la próxima emisión de Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Súmate a la conversación y juntas construyamos un